El Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más poder estar con ustedes, ¿verdad? Y quisiera que oráramos y poder pedirle al Señor su misericordia sobre nosotros. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque nos levantas un día más, así como los pajarillos te cantan, Señor. Así también hoy queremos nosotros darte un cántico de acción de gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todos mis hermanos que van a sus trabajos, rogándote que los guardes, que los protejas, que los bendigas y que tu paz sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, tu misericordia les acompañe de toda plaga, de todo mal, de toda maldad, de todo robo, de todo secuestro. Guarda esta ciudad de Uruapan y no pases de largo sobre este lugar, Señor, sino quédate y mora entre nosotros, Señor. Te lo suplicamos, amado Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer estábamos viendo esa parte de los salmos, ¿verdad? Y quisiera recordar un poquito más, volver a leer este Salmo 1, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y mirábamos esta bienaventuranza aplicable a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no anduvo en consejo de malos? ¿Quién no estuvo en camino de pecadores? ¿Y quién no se sentó en silla de escarnecedores? Y sabemos que Él fue el único que no anduvo, no estuvo y no fue sentado en esa silla. Pero hay un salmo que quiero compartir también, solo una porción de este salmo, el Salmo 32. Estamos ahí en el libro de los Salmos, y en el Salmo 32 dice el verso 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí nos da dos bienaventuranzas en dos versos. Esto es algo muy serio, amados hermanos. Dos bienaventuranzas en dos versos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa palabra, ¿verdad? Transgredir, perdonado, y cubierto, capar o cafar. Esa cubierta, como la cubierta que vos le dio a Ruth. Extiende el borde de tu manto, tápame, cúbreme. Así el Señor. Y qué preciosa aplicación que el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, cuando Abraham, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí nos habla de esta gran salvación. Aquí nos habla de esa bienaventuranza
dice del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y entonces nos habla de una justificación por la fe, de una justicia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, de una justicia que el Señor nos ha dado, que está dispuesta para toda la humanidad. No todos la van a recibir porque muchos rechazarán el camino del Señor, pero aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Si habláramos al pueblo de Dios, podríamos decir, hermanos, somos bienaventurados, doblemente felices, doblemente felices. Y en ello podemos estar confiados, podemos estar tranquilos y podemos estar estables. Por eso dice el capítulo 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Toda la humanidad hoy necesita paz. Y no es esa paz que el mundo va a dar. ¿Qué va a suceder si pierdo mi trabajo? ¿Qué va a pasar si de pronto se me acaba la despensa de la comida y no hay trabajo, no hay comida, tengo que pagar la renta de la casa, tengo que pagar los biles, muchas cosas que se tienen que pagar? ¿Qué va a suceder? Y se roba esa paz que podemos tener. No es esa paz. No es esa paz la que el Señor está dando. Dice, tenemos paz para con Dios. La verdad que cuando tenemos la verdadera paz, en donde podemos tener acceso a la presencia de Dios, todo esto viene a ser secundario. ¿Y quién suplirá, hermano, todo esto? El Señor. No es Él, pues, nuestro proveedor, pero primero tiene que ser nuestro Salvador. Segundo, tiene que ser nuestro Señor, para que entonces Él supla a su siervo, para que Él supla a sus hijos. No dice la Escritura, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide pescado le dará una serpiente o un escorpión. Si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará lo que le pidan? Pero también dice, dará el Espíritu Santo. Porque primero, aunque es lo natural, lo carnal, lo terrenal, pero eso no es eterno, sino una sombra nada más. Este cuerpo que tenemos no es sino una sombra de lo que hay interior. Pero si este cuerpo no tiene una conversión a Cristo, lo interior está fatalmente perdido. Necesita una conversión al Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Pero entonces este salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No dice aquel que tiene pan, aquel que tiene leche, aquel que tiene carne, dice aquel que ha sido perdonado, porque entonces viene la verdadera paz. Y teniendo esa paz, todo lo demás es añadidura. El Señor lo proveerá. El Señor suplirá esa necesidad. ¿Cómo? Él lo sabe. Pero nadie deja a sus hijos sin comer. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo aquello que necesitemos, principalmente su Espíritu, y con ello todas las cosas. Aleluya. Y entonces aquí habla de aquellos que el Señor perdona, que el Señor cubre, que el Señor no culpa, pero no culpa porque ya cargó los pecados nuestros en uno que fue su Hijo. Él cargó todos los pecados en Cristo Jesús. Y a la vez, al haber cargado todos esos pecados, Él nos trae esa justificación. Dice Isaías capítulo 53, cuando habla de nuestro Cristo, angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión, por la rebelión de su pueblo, el Señor fue herido. Él pagó ya un precio alto
pero hay una disponibilidad, hay una puerta abierta. Gloria a Dios por Jesucristo, porque a través de esa puerta abierta podemos entrar. Pueden ser cubiertos y limpiados todos nuestros pecados. Hay una puerta abierta que el Señor ya tiene a través de la vida de Jesucristo. Por eso Él en Juan 10 dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, libertad. Y esa puerta abierta es Jesucristo. Aleluya. Una puerta de salvación, una puerta de liberación, una puerta de perdón. Dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación. Esa expresión en lugar de, cuando Cristo puso su vida hace 2000 años en lugar mío, en lugar tuyo. No importa el pecado que has hecho, el Señor puede perdonarte. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Yo no lo estoy diciendo, solo estoy repitiéndolo, pero yo lo he creído. Dice, porque a mí me perdonó el Señor, pero dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por cuál pecado? Nuestros pecados. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él ya llevó nuestras iniquidades. Él ya llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra causa. ¿Qué tienes hoy? ¿Estás enfermo? Dice el verso 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Tienes algún dolor? Dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y podemos decir: Cristo murió hace 2000 años, y hacer muchas cosas y representar su muerte. Pero todo eso no tiene ningún principio ni fundamento, ni es algo que Dios nos haya demandado. Dios nos da otra demanda. Porque dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, o sea, fue llevado como cordero. Qué tremendo. Pero hay un llamado de parte del Señor. Hay un llamado. Cuando podemos mirar el Salmo 1 y decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para que la ley de Jehová sea nuestra delicia y en esa ley meditemos, yo miro algo. Necesitamos nacer de nuevo. El libro de Jeremías en el capítulo 31, dice, verso 31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. O sea, toma la palabra, toma la ley, ponla en tu corazón, deleítate en ella. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice en aquellos días, y habla después de la venida del Señor, esta gran salvación, pero cuando dice en aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién escribe esa ley en nuestra mente y quién la escribe en el corazón? Si el mismo Jeremías, el Señor dice, el pecado, dice, de mi pueblo está escrito con punta de diamante y como con cincel en la roca, en la tabla del corazón. ¿Qué es lo que realmente nos quita ese gozo, ese amor, ese anhelo por la palabra del Señor, por la vida de Dios, la vida de Cristo, por conocer lo celestial, lo terrenal? No es el pecado, no es la maldad, no es la iniquidad. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová, dice el Señor, pero vuestras iniquidades han hecho una pared, un estorbo entre Dios y vosotros. Nuestros pecados nos han estorbado para que podamos acercarnos al Señor. Nuestros pecados nos han estorbado para que podamos estar cerca de Él. El vínculo para poder acercarnos es Cristo. Cuando Él murió en esa cruz, Él abrió el velo, se rompió, y dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Entonces el Espíritu Santo dijo, está abierta la puerta, hay un acceso para que entremos a ese lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, y primero limpiando sus pecados, pero para que podamos entrar a través de la sangre del Cordero, ya no de un cordero, de un animal, sino del Cordero de Dios que murió por nosotros. Y a través de esa sangre podamos entrar al lugar santísimo, donde estaba un arca y tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio de la misericordia, donde podemos alcanzar misericordia. Y ese propiciatorio de madera, pero cubierto de oro, que representa a Cristo, el sumo sacerdote, el expiador, el que nos perdona, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice Pablo a Timoteo, el único mediador entre Dios y nosotros, el único, un solo mediador, Jesucristo, porque Él murió por nosotros, porque Él dio su vida por nosotros, el único mediador para poder expiar nuestros pecados. Pero nos podemos acercar, está abierta la puerta, pero no para todos. Aunque está abierta para toda la humanidad, pero no todos quieren entrar. Pero el Señor tiene un corazón abierto para todo aquel que quiera acercarse a Él. Y Él dice, voy a poner mi ley en su mente, la voy a escribir en su corazón, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y a su hermano, conoce a Jehová, todos me conocerán, porque vendrá un conocimiento de la gloria de Jehová. Porque cuando uno nace de nuevo, uno empieza a conocer al Señor, pero el Espíritu nos va a llevar de gloria en gloria. Y gloria en gloria no es de grandeza en grandeza, como lo miramos naturalmente. ¿Quieres grandeza? ¿Quieres riquezas? El Señor le dijo a Baruch, tu vida te será dada por botín. La vida de Cristo es nuestro regalo. La vida del Señor es lo mejor que tenemos. Es el gozo de nuestra alma, el anhelo de nuestro corazón. Pero cuando Él viene, cuando Él nos encuentra, cuando Él nos conoce y podemos conocerlo, entonces el Señor dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque voy a perdonar su maldad y no me voy a acordar de su pecado. ¿Cuál es la mayor carga que tenemos en nuestro corazón antes de conocer al Señor? El pecado. Cualquier tipo de pecado. Porque el que hace pecado, dice el Señor, se hace esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa. El esclavo no permanece. El Señor habla no solo de una salvación, de una salud, habla también de una libertad, de un cántico de gozo, de una provisión para el pueblo, pero también para los gentiles, para el mundo. De una provisión para el que está en la cárcel. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel. El Señor quiere sacar a los presos de la cárcel. Estás en una cárcel y te sientes cautivo.
La primer cautividad, déjame decirte que es el pecado. No son los barrotes, no son las puertas, porque el día que salgas volverás a lo mismo, a la maldad, a la iniquidad, al robo, al homicidio, a la contienda, al pleito, al celo, a toda clase de pecado. La verdadera cárcel es el pecado. Un preso puede estar en una cárcel y libre cuando tiene a Cristo, pero un preso puede salir de la cárcel en libertad de la manera que sea, y si no ha dejado el pecado volverá a las mismas hasta que termina muerto o termina otra vez en la cárcel defraudado de sí mismo, de que lleva un camino. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lleva un camino que lo va a llevar a la muerte. Aleluya. Y entonces el Señor dice, voy a hacer un nuevo pacto, pero no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos, dice, dejaron mi pacto. Él va a poner su ley en el corazón. Entonces podemos decir, Señor, pon tu ley en mi corazón, pon tu ley en mi mente. Señor, quiero conocer tu palabra. Y entonces dice el Salmo 1, sino que la ley de Jehová es su delicia, hasta que no experimentamos el nuevo nacimiento. Juan 3 dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Entrar y ver. Necesitamos nacer de nuevo para que la ley de Jehová sea nuestra delicia, para que meditemos en ella de día y de noche y podamos entrar, entonces tener ese acceso al conocimiento de Dios Todopoderoso, al conocimiento de la vida, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la paz que solo Dios nos puede dar y nos puede justificar para que tengamos acceso y tengamos paz para con nuestro Creador. Aleluya. Jeremías 17, cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Jeremías 17 dice, verso 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nuestra confianza en el hombre nos aparta del Señor. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Cuando nuestra confianza está en el hombre, este es el destino. Y si así le llamáramos la confianza en el gobierno, Dios no nos llamó a poner la confianza en el gobierno, nos llamó a orar por los gobernantes, para que el que gobierna por encima de ellos traiga paz. Y en esa paz de esa ciudad o esa nación donde estemos, el Señor nos dé paz a nosotros y le dé paz a nuestros hijos como una consecuencia. Pero dice que aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como ese polvo en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Puede irle bien a México y ser un polvo nosotros que solo está por el viento llevado de un lugar a otro. Puede irle mal a México y nosotros estar bien, porque la obra es del Señor. El poder lo tiene el Señor. Aquel que dijo, la gran Babilonia que yo he creado y he construido con mis manos, en ese momento su mente le fue convertida como un animal. 7 años hasta que reconoció que nuestro Dios gobierna sobre los hijos de los hombres. Dios gobierna sobre México. Dios gobierna sobre nuestro presidente. Dios gobierna sobre el presidente de los Estados Unidos. Dios gobierna sobre los presidentes. Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra. Ellos podrán equivocarse, hacer muchos errores, pero nosotros no somos llamados a estar maldiciéndolos, sino a orar por ellos y bendecirlos. Y entonces dice que si nosotros confiamos en todo lo que tiene que ver con este mundo, todos los temores que el hombre tiene, ¿y qué va a pasar? Entonces dice que seremos como esa retama en el desierto. Mas sin embargo el verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Dice, y cuya confianza es Jehová. Tienes pruebas, tienes problemas,
tienes dificultades. Si eres del Señor, confía en Él. Él tiene el tiempo, Él tiene el control, Él va a hacer, Él va a obrar. Confía solo en Él. Pero si no eres del Señor, eres como una retama. Y cualquier problema estarás tan al pendiente de las noticias que cualquier cosa te va a asustar. Cualquier cosa te va a estremecer. Cualquier problema, cualquier gripa te va a matar. Y entonces si no eres del Señor, yo te digo una cosa. Vuélvete al Señor. Búscalo a Él con todo el corazón. Búscalo a Él. Porque la Biblia dice que será bendito el que confía, el que reposa, el que descansa. El que dice las pruebas son difíciles, pero yo descanso. Yo creo en mi Dios, yo descanso, yo confío en el Señor. Dice que será como un árbol que se planta junto a las aguas. Corrientes, dice, corrientes de aguas y va a echar raíz. O sea, lo que dice la Escritura es que va a permanecer. Va a permanecer. Pero hay una palabra que el Señor quiere dar esta mañana. Y en este tema de las bienaventuranzas, empezaba con bienaventurado a aquel cuyo pecado o transgresión ha sido perdonado. Hay una esperanza para el pueblo de Dios, amén, pero también para aquel que no le conoce. Y la primera palabra que viene aquí con la que quiero estar terminando en Isaías 55. Ya miramos que el Señor murió por nosotros y que hay una puerta de salvación. Solo tienes que tocar. Su nombre es Jesucristo. Y tocar y decirle, Señor, yo quiero entrar a esa salvación. No te conozco, no sé de ti, pero la palabra de Dios dice que tú eres la puerta de la salvación. Yo quiero entrar por esa puerta. Ábreme, Señor. Ábreme. Él dice que Él está a la puerta del corazón. Si alguno oye su voz y abre la puerta, pero sabe una cosa, la puerta la abre el Espíritu Santo. Cuando Él nos trae convicción de pecado, cuando Él viene y dice, eres un pecador, eres pecaminoso, necesitas cambiar, necesitas convertirte, necesitas pedirle perdón al Señor Jesús. Él murió por tus pecados, pero necesitas decirle, Señor, aquí estoy, soy un vil pecador y necesito que me perdones y que me salves y que me laves. Y entonces dice, si alguno viene a mí, no le echo fuera. Entrégale tu alma al Señor, entrégale tu corazón a Cristo y dile que te cambie. Él lo hará. Él lo hará. Pero aquellos que conocemos al Señor, Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay mucho pueblo de Dios, pero el Señor no los está llamando a todos, sino dice aquellos que son sedientos. Bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hermano, eres tú sediento. Hoy te sientes vacío, hoy sientes que batallas, que lidias con problemas, con situaciones difíciles en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, problemas que no has podido resolver. No te preocupes. El Señor está diciendo a todos los sedientos, ¿tienes sed? Dice, venid a las aguas. Recuerda Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vaya a Cristo. Doble rodillas. Doble rodillas. Dice, y los que no tienen dinero. Y puede decir, Señor, es que no tengo dinero. Señor, estoy pasando esta situación. El Señor dice, para ellos, a los sedientos, pero también a los que no tienen dinero. Venid. Vengan a mí los que están cargados, cansados, trabajados. Dice, yo los voy a hacer descansar. Pero lleven mi yugo sobre vosotros. Y dice también, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchas de las raíces y de los problemas y los males que tenemos es el orgullo. Y el Señor dice, entonces si eres orgulloso, ven a mí. Pero aprende también. Y entonces dice la Escritura, compra y come. Ven, compra sin dinero y sin precio vino
y leche, la palabra pura, aquella que trae gozo, aquella que trae salvación por Jesucristo, pero vino también aquello que trae gozo, esperanza. Comprad al pueblo de Dios. Pasemos tiempo de rodillas, pasemos tiempo de oración y el Espíritu Santo llenará nuestro odre de vino nuevo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué nos preocupamos por esta situación? ¿Por qué nos preocupamos por la pandemia, por la falta de dinero? Si eso no sacia, comes un pan y mañana tienes hambre. Puedes llenar la alacena y mañana estará vacía. Y dice, vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien. Hay una comida, hay una bebida, vino y leche, pero también hay una comida. ¿No dice Jesús, yo soy el pan de vida? El que come de este pan nunca va a tener hambre ni sed. Comed y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, el Señor va a satisfacer tu alma, va a llenarla de su presencia. Inclinad vuestro oído, y eso habla de humillarnos delante del Señor, para que cuando sea el tiempo, el Señor nos levante. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oigan, y vivirá vuestra alma. ¿Cuántas almas aún del pueblo de Dios no tenemos vida porque no oímos del Señor, porque no escuchamos su voz, porque pasan semanas y semanas y semanas y no oímos la voz del Señor? Y Él dice, vengan a mí, oigan, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Miren de quién habla, sino del mismo Señor, aquel que está en nosotros, aquel que está en ti. Pero ¿qué dice el Señor en el verso 6? Buscad a Jehová, buscad al Señor, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, oh mis amados hermanos. A veces estamos tan preocupados por las cosas materiales. Cuando dice el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Habrá un tiempo que no será hallado. Aprovechemos estos tiempos de encierro y busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Pero también dice, y da una advertencia, una amonestación, pero también deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Qué precioso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Y dice, deje el impío su camino. Si ha andado en un camino de impiedad, de mentira, de maldad, desobediencia a los padres, de rebelión, y entonces el Señor dice, deje el impío su camino. Y dice, y el hombre inicuo, no solo su camino, sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. ¿Cómo puede llenar el Señor una vasija que está llena? Vaciémonos de malos pensamientos, de caminos malos, de la pereza, de la apatía. Y dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aleluya. Todos los árboles del campo, porque Dios te ha llamado un árbol del campo, y el campo es el Señor. Tú eres el árbol, pero
pero ese dentro de nosotros, ese árbol de justicia es Cristo. Y si en algo podemos un día ser llamados árboles de justicia, es por lo que Él hizo en nosotros, pero también por aquel que está en nosotros, por aquel que vive y reina en nosotros. Enfermedades, muertes, dolores, depresiones, tristezas, angustias, todo lo llevó Él en la cruz. Y Él dice, vuélvete a mí, deja el pecado, y entonces mi palabra obrará en tu vida, mi palabra hará algo por lo que fue enviada. El Señor nos ha llamado árboles de justicia, plantíos suyos. Hermanos, no tenemos que ver nosotros con esta salvación, sino es Él el que tiene que ver con esa gran salvación. Él en nuestra vida. Dejemos que Él brote, dejemos que Él crezca, dejemos que Él madure en nosotros para que nuestra vida sea transformada y entonces poder salir con alegría y con paz y que la canción del Señor esté sobre nosotros y que como árboles del campo entonces demos palmadas de aplauso. Aleluya. Y terminando con esto, cuando dice serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Él es la corriente de agua. Aleluya. Él es la corriente de agua. Y cuando el árbol se planta en lo natural junto a un río, usted va a mirar y verá que alrededor los árboles pueden estar secos y pasar muchas cosas y suceder muchas cosas, pero su raíz tiene vida y sus ramas y sus hojas y todo tienen vida. Aquí lo dice, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, frondosos. Su hoja no cae, para que dé sombra a otros, para que aún los pajarillos ahí puedan posar, para que muchos puedan venir y puedan recibir de la bendición que Dios le ha dado a usted. No solo la bendición para su vida, sino para que muchos otros la puedan recibir. Su hoja no cae, su fruto en su tiempo, cada día, cada día. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Primero lo espiritual, después lo material. Pero cuando está lo espiritual, lo material ya no tiene sentido. Y de todas maneras llegará. Porque el sentido es para la gloria del Señor. Entonces dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda o el camino de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce tu camino. Y Cristo dice, yo soy el camino. Entonces Jehová conoce a aquel que está dentro de ti. Despreocúpate hoy. Confía en el Señor. Si hoy traes una carga, una preocupación, una situación difícil, no te preocupes. Confía en Jehová y Él hará. Y Él va a manifestar tu justicia. Jehová sí que nos justicia nuestra. Aquel que nos justificó, aquel que nos lavó, nos perdonó. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si dio a su Hijo amado por nosotros? Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias. Y aquellos que están escuchando esta transmisión, Señor, y que hoy se han levantado con una carga, una preocupación, una situación difícil en su vida, que creen que lo que están pasando es imposible de saltar, Señor, revélate a ellos. Muéstrales, Señor, que en ti hay poder, que en ti hay victoria, y que nuestra victoria es nuestra fe en ti, Señor. Y que esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es en Cristo. Es Cristo el que puede, el que hace, el que obra, el que nos da la salvación. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, oh Señor, y sean esparcidos los que te aborrecen. Pero los que te temen, Señor, dales victoria. Tu gracia, tu paz sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y Señor, que este día tu bendición repose sobre mis hermanos y mis hermanas, en todos los lugares donde están escuchando esta palabra. Bendice a tus siervas específicamente hoy, Señor. Cada sierva, aquellas que puedan estar en hospitales, listas para su trabajo o ya en su trabajo, aquellas siervas que están listas para la atención a sus maridos, en sus casas, en sus hogares, Señor, bendice. Bendice sus manos, bendice su corazón, bendice su mente, su alma. Y como tu palabra dice, Padre precioso, que la mujer sabia edifica su casa, que tu sabiduría repose en tus siervas para que hoy su casa sea edificada y sus hijos sean como olivos plantados en la casa de Jehová. Oro, Señor, que tu bendición sea sobre mis hermanas y sobre todos mis hermanos, sus esposos.
En el nombre de Cristo Jesús, que tu paz sea sobre ellos. Amén. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones a todos mis hermanos de Stockton. Que Dios los bendiga, es un gozo saber de ustedes. Hermano Pepeli y su esposa, Dios les bendiga ricamente. Bendiciones mis hermanos de los Reyes, bendiciones a mis hermanos también de aquí de Uruapan, de Gámbara, de Sirianes. Bendiciones a mis hermanos también de todos los Estados Unidos. La paz sea con ustedes. Y si Dios nos lo permite, próximo día de mañana a las 7 de la mañana, por aquí estaremos. El gozo del Señor les fortalezca y la paz de Cristo sobre ustedes. Amén.